Yo creo que una de las cosas con las que más batallamos cuando conocemos del Señor y empezamos en ese proceso de transición, de pasar de una religión a otra, o al menos, digámoslo de otra forma, de unas creencias religiosas, pasar a otras, es desligarnos de algunas de las costumbres y tradiciones que practicábamos anteriormente. Eso es una lucha realmente, porque seguramente aquí hay algunas personas que nacieron en hogares cristianos y no tuvieron esa experiencia, pero por ejemplo este servidor luchó unos cuantos días para poder desligarme de las prácticas que hacía anteriormente. Y una de esas costumbres es precisamente lo relacionado con nuestras creencias religiosas, que lamentablemente muchas tenían que ver con los ídolos y todo este tipo de cosas. Pero la idolatría, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, no solo consiste en imágenes. La idolatría va mucho más allá de lo que algunos de nosotros nos hemos imaginado. Esto es precisamente lo que entonces nos va a enseñar el apóstol Pablo el día de hoy. Quiero pedirle, ante todo, como siempre lo hago, que cada uno de nosotros, independientemente cuál sea nuestra posición con el Señor en este momento, seguramente aquí hay personas que apenas están en ese proceso de transición. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que dejo mi iglesia tradicional y empiezo a congregarme con estos aleluyas evangélicos? ¿Será que estoy confundido? ¿Será que estoy confundida? ¿Esto será la verdad? Permítanme que la palabra de Dios hay que exponerla tal cual como ella está inspirada, ¿no es cierto? Y los pasajes que leemos en esta Biblia, Reina Valera del 60, Biblia de las Américas, o la traducción viviente, o el lenguaje actual, o las tantas Biblias o versiones que hay de Biblias cristianas, es la misma Biblia que pueden tener las personas que todavía tal vez estén practicando el catolicismo. Es decir, lo que quiero que me entiendan es que lo que se expone desde este púlpito, ustedes lo van a encontrar en cualquier Biblia que ustedes tengan en su casa. Amén. Hay algunas diferencias entre nuestra Biblia cristiana y la Biblia católica. Una de las diferencias son 8 libros más que tiene la Biblia católica, pero mientras los otros 66 son exactamente los mismos. Cambia algunas palabras, cuestión de terminología y de traducciones, pero la esencia, el espíritu de lo que dice ahí es exactamente el mismo. Hago esta aclaración porque quisiera que entendamos la enseñanza del Señor y la aceptemos con mucha humildad y con muchísima madurez. Ya Pablo se está acercando al final de la discusión que empezó en el capítulo 8, versículo 1, que tenía que ver con la convivencia entre cristianos y paganos. Dentro de la confusión y las inquietudes de cómo deberían convivir los creyentes con los inconversos o con los paganos, como la Biblia los nombra, estaban los festejos y las ceremonias que los paganos celebraban a sus dioses en sus templos. La pregunta de los cristianos entonces a Pablo era si ellos podían participar de esos rituales y de esas ceremonias que estaban celebrando los inconversos en los diferentes templos donde ellos se reunían. Pablo les está respondiendo. Desde el capítulo 8 Pablo viene en ese proceso, respondiéndoles a la pregunta que ellos les están haciendo. Entonces, en el capítulo 8, versículo 4, nosotros vimos que dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Empieza Pablo desde ahí a responder a esa inquietud acerca de los ídolos y de las ceremonias de los paganos. Sin embargo, Pablo sigue insistiendo de que no es bueno que los cristianos, aunque sean muy maduros
aunque conozcan mucho de la palabra y de la doctrina de Cristo, no es bueno que participen de esos rituales paganos. También lo vemos en el mismo capítulo 8, en el versículo 10, donde dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, de esta primicia, desde este punto, partió todo lo que Pablo ha venido enseñando en estos últimos capítulos, incluyendo lo que vimos hace 8 días. Ahora, en esta porción, lo que Pablo está incluyendo es un mandato ya radical. Aquí ya está cerrando este tema de la idolatría, de la pregunta que le hicieron, y ya da un mandato radical frente a esa idolatría. ¿Por qué? Porque es la raíz de muchos pecados que afectaban a la iglesia de Corinto y que han afectado al pueblo de Dios a lo largo de toda su historia. Entonces, de esa manera entramos nuevamente al pasaje que nos corresponde. Vamos a ver nuestro primer encabezado: el mandato contra la idolatría. Para Pablo, entonces, es claro que toda la tragedia del pueblo de Israel que mencionó en el pasaje anterior, no sé si lo recuerdan, todo lo que le pasó a ese pueblo de Israel, es la consecuencia de un conjunto de pecados, pero que finalmente todo se sintetizaba en la idolatría en la que ellos cayeron. Por esta razón, entonces, Pablo les dice, y empieza en el versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El asunto entonces que querían aclarar los corintios era cuál debería de ser su postura frente a los ídolos y las ceremonias paganas. Para aclararles entonces este tema, Pablo les describió todo lo que sucedió con el pueblo de Israel por causa de la idolatría. No sé si recuerden que en uno de los versículos que vimos en el pasaje pasado, anterior, precisamente en el versículo 7, Pablo les decía: no seáis idólatras como algunos de ellos, refiriéndose al pueblo de Israel. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo lo que les está diciendo es: no sea que nos pase o que caigamos en la misma idolatría que cayeron aquellos antepasados. La idolatría entonces siempre fue el peor tropiezo del pueblo de Israel, y estaba a punto de serlo para los corintios también. Pero Pablo, que a pesar de los tantos inconvenientes que ha tenido con la iglesia de Corinto, a pesar de las dificultades que se ha presentado en su relación, Pablo ama a los corintios. Por eso les dice: por tanto, amados míos. Y les da un mandato muy específico y demasiado, digámoslo, categórico para favorecerlos. Ese mandato es: huid de la idolatría. Es decir, corran, aléjense rápidamente, escapen. Este término huir que Pablo usa acá es el mismo término que usa Jesús por allá en Mateo capítulo 24 versículo 16, donde dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En aquel entonces Pablo les está enseñando Jesús les está diciendo a sus discípulos lo que va a suceder, los principios, las señales de lo que va a ser el fin del mundo. En ese contexto es que Jesús les dice: ustedes, los que estén en Judea, huyan hacia los montes. Es una forma de decirle: los que quieren salvar su vida de esas destrucciones que se van a ver en los últimos tiempos, tienen que huir de donde están para salvar sus vidas. Es decir, en otras palabras, la idolatría es un peligro tan grande que podría ser considerado un peligro de muerte, según lo describe Pablo en este sentido. Y Pablo manda entonces a huir urgentemente si se quieren salvar, hablándolo espiritualmente. Pero entonces
¿Qué es la idolatría? Según el diccionario bíblico, en el sentido propio y más clásico, idolatría es la adoración o el culto que se le rinde o se le tributa a entidades, objetos, imágenes o elementos naturales que se consideran dotados de poder divino, o también a divinidades falsas. Ese es, en el sentido clásico, la idolatría. Pero además de este significado estrictamente religioso, el término idolatría también denota un sentido espiritual metafórico que indica cualquier forma exasperada, es decir, exagerada, de admiración, de devoción o entrega hacia unas realidades creadas, tenidas como absolutas y que tienden a dominar la existencia y las aspiraciones humanas. Es decir, la idolatría no solamente es su principal expresión o manifestación, son los ídolos y las imágenes a las que se les atribuyen poderes divinos y a las cuales se adora y se venera. Pero también, en otro sentido, otra definición de idolatría son los ídolos o dioses que hay en el mismo corazón del ser humano. Y esa idolatría es igual que la otra de delicada, porque inclina nuestro corazón y todo nuestro ser hacia algo que ya se ha preconcebido como un Dios. Así se puede entonces considerar como idolatría el mismo afán desmedido por el dinero, por el poder y por muchas otras cosas. En los 10 mandamientos, la idolatría es lo primero que se prohíbe. Es el principio del decálogo de Dios. Éxodo 20, versículos 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Primer mandamiento. Primer mandamiento para los judíos, primer mandamiento para los cristianos, primer mandamiento para el pueblo de Dios en general. Los corintios entonces conocen todo esto. Por eso entonces Pablo les dice en el versículo 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. A pesar de toda la necedad que los corintios han mostrado en algunas cosas, el apóstol espera que en asuntos tan delicados como este de la idolatría, ellos reaccionen y actúen con sabiduría, con sensatez. Pablo les manda que juzguen. ¿Qué es eso de juzgar? Es decir, que evalúen con sensatez si lo que él les está diciendo es correcto o no. Tal vez yo podría hacerles esa misma pregunta en este momento a ustedes. Escuchando lo que les acabo de explicar, mirando y leyendo en la palabra de Dios lo que nos está mostrando respecto al tema, es temprano todavía, pero yo tal vez les podría hacer a ustedes esa pregunta. ¿Ustedes consideran que es correcto lo que se está hablando aquí acerca de la idolatría? Seguramente que todos van a responder afirmativamente. Hermanos, entonces, como podemos nosotros ver, la idolatría es un asunto delicado y sumamente peligroso, porque prácticamente se está hablando de una devoción, de una entrega en la que el hombre enfoca y canaliza toda su esencia, su amor, su fe, su admiración, su creencia y también su dependencia. Tan delicado es la idolatría dentro del corazón del Señor. Tal vez la idolatría con la que nosotros más estemos familiarizados hoy es la de la iglesia tradicional, donde los templos están llenos de imágenes ante los cuales los creyentes se postran y adoran con fe y con devoción. De igual manera se pueden considerar idolatría sus mismos dogmas y sacramentos, que a veces se les da más importancia y más reverencia que a la mismísima palabra de Dios. Tal vez sea con la que más estemos familiarizados.
Según uno de los últimos informes de la Iglesia Católica, hasta el 2016 había más de 7.320 santos nombrados y reconocidos por el Vaticano en el mundo entero. 7.320. Estos santos, para ser nombrados y reconocidos por el Vaticano, han tenido que llenar ciertos requisitos. Algunos de esos requisitos son su vida ejemplar y también su poder para hacer milagros. Por esta razón, entonces, sus imágenes son veneradas y adoradas por sus creyentes. ¿Sí me estoy haciendo entender? Les estoy dando un informe de la misma iglesia. Pero como vimos, no solo esto es idolatría, no solo esto. También hay otras formas de idolatría en las que incurre mucha gente, independientemente de su religión o creencia. Incluso no se necesita ni pertenecer a un sistema religioso para caer en idolatría, sino que su Dios o sus dioses están en su propio corazón. Vuelvo y reitero, tan delicado es lo uno como lo otro. Lo vamos a ir viendo. Tal vez el más común de esos dioses hoy en día puede ser el dios dinero, que sin duda alguna es el que, metafóricamente hablando, mueve al mundo, y es el que motiva tanto la fe como la confianza e incluso la tranquilidad de muchas personas, el dios dinero. También está el dios placer en todas sus representaciones, que se ha convertido en un estilo de vida para muchos. Todo lo que hacen gira en torno a este aspecto, el placer. Otros, sin darse cuenta, también han hecho un dios incluso de su misma familia, de su pareja, de sus hijos, de algún ser querido. Han hecho un ídolo incluso de una persona que ya falleció y están en su propio corazón. Ustedes sí saben que muchas personas abandonan lo que sea por el amor a sus hijos o a uno de sus hijos. Incluso si es necesario abandonar a Dios, abandono a Dios. Eso es idolatría. Pero sin duda el Dios que toma cada día más fuerza, tanto en cristianos como en conversos, es el Dios yo. La gente vive en función de sí mismos. Su fe y su confianza está puesta en ellos mismos. Se sirven a sí mismos. Solo piensan en ellos mismos. Y viven y mueren por ellos y para ellos mismos. El Dios yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Alguien dijo: dime en qué es en lo que más piensas durante el día. ¿En qué es en lo que más inviertes tu tiempo? ¿Y en qué es en lo que más inviertes tu dinero? Y te diré quién es tu Dios. Te repito. Dime en qué es en lo que más piensas durante el día. ¿En qué es en lo que más inviertes tu tiempo y tu dinero? Y te diré quién es tu Dios. Medítenlo ahí en silencio. ¿Qué es lo que más ocupa mi corazón y mi vida cada día? ¿A qué es a lo que no le niego el dinero que ha llegado a mis manos? ¿A qué es a lo que más le invierto tiempo? Ahí están las claves para saber quién es tu Dios. Hermanos, nosotros como creyentes nuestra vida debe de girar en torno a Dios. Mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi hogar, mi pareja, todo absolutamente depende de Dios. Terminamos idolatrando hijos muchas veces, sin entender que ese hijo hoy existe, porque Dios quiso que existiera.
Terminamos idolatrando personas que se cortan las venas, que se quieren morir porque su pareja lo abandonó o lo amenazó con abandonarlo. ¿Y dónde está Dios para esas personas entonces? Amados, el mandato de Dios entonces por medio de Pablo es categórico. Huyamos, alejémonos lo antes posible de todas estas formas de idolatría. Lo antes posible. Ustedes recuerdan por allá cuando vimos en esta misma carta que Pablo nos estaba hablando algo acerca de la fornicación. Pablo dijo: huid de la fornicación, corran. Que decíamos, es mejor que digan de aquí corrió que aquí murió. Aquí podemos decir lo mismo porque es exactamente el mismo tema. Huyamos de todo tipo de idolatría. Pero Pablo entonces no solo manda a huir de la idolatría, sino que también nos muestra su gravedad. Ese sería nuestro segundo encabezado: la gravedad de la idolatría. El asunto entonces que están tratando de la idolatría y la participación en las ceremonias paganas es bastante delicado, por lo cual entonces Pablo se toma el trabajo de explicarles de una manera muy detallada para que a ellos les quede muy claro. Entonces por eso procede diciendo los versículos 16 y 17: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Los hermanos de la iglesia de Corinto entonces también celebraban, al igual que nosotros, la Santa Cena, con la que conmemoraban la obra redentora del Señor y el nuevo pacto que los trajo a la salvación, tal cual como nosotros lo hacemos. Pablo entonces utiliza esta experiencia de la Santa Cena y su significado tanto físico como espiritual que se vive cuando se comparten estos emblemas, el pan y el vino. El apóstol entonces le recuerda que aunque la copa y el pan que se comparten son simbólicos, lo que estos realmente representan es el cuerpo y la sangre de Cristo. De tal manera que cuando el creyente lo toma, lo recibe, lo digiere, está diciéndole a Cristo: yo quiero ser uno solo contigo, que tu sangre sea mi sangre y mi carne sea tu carne. Eso es lo que se hace cuando se celebra la Santa Cena. Pasamos a ser, según este pasaje de Pablo, pasamos a ser uno solo con Cristo. Eso es lo que se lleva a cabo en esa ceremonia de la Santa Cena. Pero también, como ejemplo, les muestra el ritual del pueblo de Israel. En el versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Cuando el pueblo de Israel hacía sus sacrificios a Dios, también estaban haciendo lo mismo que los cristianos. Es decir, los que comían de lo que se sacrificaba a Dios eran los que se identificaban con ese sacrificio. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando ellos se reunían para hacer el sacrificio hacia Dios, quemaban una parte que era para Dios y comían la otra parte del animal, con lo cual decían: hoy estamos en la misma mesa celebrando con Dios. Y es lo mismo que nosotros hacemos en la Santa Cena también. Esto era lo que estaban haciendo los creyentes entonces, y es exactamente lo mismo lo que hacían en los templos paganos. En los templos paganos la gente también llevaba sus animales, los sacrificaban, y lo que sacrificaban ellos era una parte de esa carne y la otra se la comían. También tenía exactamente la misma simbología que el pueblo de Israel y que el pueblo cristiano. Entonces lo que Pablo les está diciendo es: cuando la persona participa de esos rituales y de esas ceremonias en los templos paganos, se están haciendo partícipes de esos dioses o de esos demonios a los que ellos están adorando.
Pero entonces Pablo lo amplía un poco más. Versículos 19 y la primera parte del versículo 20. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Ahora Pablo hace énfasis en que lo que él está diciendo no es que esa imagen o que esa estatua que se está venerando o los alimentos que se le están ofreciendo representen algo en sí. No es eso lo que él está diciendo. Por el contrario, él está diciendo estos elementos en sí no representan nada, no son nada. Pero aunque esas imágenes y esos alimentos, presten atención a esto, no representan nada, según la Escritura, detrás de cada imagen que se está venerando y que se está adorando, no está el Dios que ellos están invocando, sino los demonios que vienen a ocupar el lugar de esos dioses que ellos están imaginando y que están venerando. Ilustrémoslo un poco. En aquel entonces había Dios para todo. El dios Baco del licor y del desorden, la diosa Afrodita, la diosa del sexo, el dios Sol, el dios de la cosecha. Para todo había dioses. Entonces cuando ellos, por ejemplo, adoraban al dios de la cosecha, no se imaginaban que a lo que estaban adorando ahí no era un dios, sino un demonio que venía y actuaba por medio de esa imagen o de esa estatua que ellos estaban adorando. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, Pablo habla algo muy similar y bastante delicado, para ilustrar entonces lo que sucede con estos demonios a través de los ídolos que la gente adora. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Aquí Pablo está hablando de los engañadores que vienen en nombre de Dios, que incluso hacen milagros, pero finalmente no son más que instrumentos de Satanás. Sin embargo, la gente los idolatra y los venera. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo en este pasaje. Ahora entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo con toda esta enseñanza? La segunda parte del versículo 20 dice: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo les está haciendo toda esta aclaración, ampliándose muy detalladamente, porque él ama a los corintios y no quiere que ellos incurran en estas prácticas idolátricas, porque como él mismo lo están diciendo, su trasfondo no es nada más que adoración al mismísimo demonio. El apóstol necesitaba ser bastante claro en este asunto, porque la idolatría entre el pueblo corintio era bastante fuerte, aparte de que era parte de su cultura, era parte de sus tradiciones. Por esa razón está siendo muy detallado. Él no quería que la iglesia de Corinto se viera involucrada en este tipo de idolatría, porque él sabía que los estaba alejando de Dios. Entonces lo que él les dice es: aunque ustedes, hermanos de Corinto, sean demasiado maduros en su fe, tengan mucho conocimiento, pero si están participando de esas ceremonias y de esos rituales que se están llevando a cabo allá en esos otros templos,
Eso es idolatría. Y ustedes están participando también de la adoración a los demonios. Iglesia, yo no sé si ustedes conocían la gravedad y el peligro que se encerraba detrás de la idolatría. O dicho de otra forma, de la adoración a ídolos o imágenes a los que muchas veces hemos endiosado. Yo no sé si ustedes conocían eso. Muchas veces tomamos las cosas a la ligera o por ignorancia, sin conocer el trasfondo, y terminamos cometiendo pecados que ni nos imaginamos. Hace unos años, cuando estuve detenido, me tocó compartir cuarto con un mexicano que era adorador, no sé, ustedes lo habrán visto por noticias ese tema, adorador de la Santa Muerte, o la Santa Chula, como le dicen los mexicanos de cariño. Tal vez dentro de las imágenes de los encabezados van a ver algunas de ellas. Adoran la Santa Muerte. La devoción de este hombre en realidad me impresionaba. Todos los días se levantaba a las 12 de la noche a orar media hora o una hora. Le hacía ayunos a la Santa Muerte de 9 días, comiendo una sola vez al día. Le compraba frutas toda la semana. Le pegaba un mordisco a la fruta y la otra la ponía ahí al pie de las imágenes que él tenía dentro de su gabinete. A los 2 o 3 días volvía y la quitaba. Como compartimos el mismo cuarto, entonces yo le preguntaba acerca de eso y él decía, no, es que la Santa Muerte, la Chulita, ella me ha librado de muchas cosas malas y yo sé que ella es la que me va a sacar de aquí de la cárcel. Hermanos, esto a mí me parecía en realidad escalofriante. Pero ahora yo comprendo que lo que mi familia y lo que yo mismo practicaba antes de conocer del Señor no era muy diferente a lo que este adorador de la Santa Muerte hacía, teniendo claro este tipo de enseñanza bíblica. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo miraba a mi papá y a algunos familiares que ponían, no sé si ustedes hayan tenido ese tipo de costumbre, ponían todos los días un vasito con agua en una mesa para las ánimas benditas del purgatorio, para que vinieran a beber, para la sed. Y lo más teso es que al otro día amanecía, o a los 2 días ya el agua se había evaporado, y uno decía, ve si vinieron las ánimas benditas a tomar. Yo también recuerdo que ya yo adulto, cada que yo iba a hacer algún negocio ilícito, me iba para una virgencita que es muy conocida acá, no la menciono para no herir susceptibilidades, y yo le pedía con tanta fe que me ayudara para que ese negocito ilícito me saliera bien. Y cuando todo salía bien, ese negocio ilícito, yo llegaba a los pocos días a esa misma virgencita con un tremendo ramo de flores así. Llegaba con ese tremendo ramo de flores y lo ponía allá delante del altar de la virgencita, me compraba la veladora más grande y un tarrado de agua bendita para llevarme para la casa. Ahora también yo comprendo por qué esos negocios ilícitos me salían bien. Entendiendo y leyendo y estudiando esto, me queda claro que con toda seguridad que no era Dios. Con toda seguridad que no provenía del cielo. Con toda seguridad que no provenía de la santidad, de la pureza y de la verdad de Dios, sino de los demonios. Porque es imposible que Dios me patrocinara para destruir vidas y familias enteras con lo que yo hacía. Ustedes habrán visto programas, habrán visto películas, noticias de este tipo de costumbre. De hecho, hay una película muy conocida acá en Medellín llamada La Virgen de los Sicarios. Y no es una película, es una realidad. ¿Qué es lo que se hace?
¿Qué es lo que hacen estos sicarios? Que incluso hay hasta actores reales dentro de la misma película. ¿Qué es lo que hacen? Le hacen la crucecita a la bala o a las balas y van y se las ponen al pie de la Virgencita, le hacen su rezo para que les vaya bien en el trabajo que van a hacer. Pregunta: ¿será que Dios aprueba eso? Es imposible que Dios patrocinara para destruirme a mí mismo y a mi propia familia. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es la gravedad de este asunto. ¿Será que aquellas imágenes o aquellas creencias si son de Dios? ¿Si estamos adorando verdaderamente a Dios? ¿Qué pasa cuando las noticias o las personas que dicen que la imagen le sale sangre a la Virgen, hay que seguir orándole o dejarla hablar? Vamos a ser claros y aunque suene duro y crudo, el pasaje nos está diciendo que detrás de todo eso hay un demonio. Hay un demonio. No lo dice William, lo dice la palabra de Dios. Ahora yo comprendo que no necesitamos entonces ser satánicos, ni adoradores de la Santa Muerte, ni practicar la brujería para terminar haciéndole culto a los demonios. Inocentemente y por ignorancia terminamos en estas prácticas. No se necesita sino desconocer la verdad de la palabra y tener un corazón duro para seguir en esas mismas mentiras. Eso es lo único que se necesita para terminar haciéndole culto al mismísimo demonio. Pero Pablo entonces no solo se limita a expresarles la gravedad de este asunto, sino que ahora también les muestra lo que ellos no pueden hacer. Nuestro tercer encabezado dice: la incompatibilidad entre Dios y la idolatría. Dice el versículo 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Recordemos entonces los pasajes anteriores, donde Pablo nos explicó sobre la cena del Señor. El apóstol vuelve a mencionar estos pasajes para hacer esta prohibición tajante. Lo usa de manera ilustrativa. Un creyente no puede participar de la Santa Cena, en la que el creyente se hace uno solo con Cristo por medio del pan y del vino, y a la vez participar de los sacrificios de los demonios que hay detrás de los ídolos y de las imágenes de los paganos. Según Pablo, no se puede participar. Es uno de los pecados más aborrecibles por Dios. En los templos paganos no se está simplemente teniendo una comida entre amigos. Lo que se está haciendo es involucrándose directamente en la idolatría. Una idolatría que implica, según esta enseñanza, el culto a los demonios. No sé si nos está quedando claro. No necesitamos ser satánicos, no necesitamos practicar la brujería. Solamente necesitamos hacer lo que Dios nos prohíbe que hagamos. Entonces la posición de Pablo es la misma de todos los profetas a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Recordemos el caso de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Para los que de pronto no han leído el pasaje y no tengamos claro el contexto, Baal era el principal dios satánico, el principal de los demonios, el principal de los ídolos de aquella época. Entonces lo que Elías en ese momento les está diciendo es: pueblo de Israel, al fin ustedes ¿qué? O son el pueblo de Dios, obedezcan a Dios. O si son adoradores de Baal, obedezcan a Baal. El mismo Jesús lo enseñó durante su ministerio terrenal, refiriéndose a otro Dios.
Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios y a las riquezas. ¿Qué dijimos? Que otro de los principales dioses modernos es ¿cuál? El dios dinero. Entonces el cristiano fuerte está frente a este dilema: o se une a Cristo y le sirve solo a Él, o se une a los idólatras y se hace siervo de sus dioses. No se pueden hacer ambas cosas. El Señor y los demonios se oponen de manera diametral. Es decir, son el agua y el aceite, no pueden de ninguna manera estar juntos. O seguimos a Cristo verdaderamente, o seguimos en la misma idolatría. Hermanos, y si tal vez en el momento hay alguien en ese proceso, créame que no es fácil. Y oraremos mucho para que el Señor siempre nos lleve a la verdad y nos ayude a desligarnos a ese tipo de creencias que nos han hecho daño, que nos han confundido y que nos han desviado. Y para terminar, entonces Pablo invita a la reflexión razonable en el versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Al conocer entonces la gravedad y la complejidad que implica la idolatría, ahora Pablo confronta a los corintios con estas dos preguntas. Si un creyente que ya conoce la verdad sobre la idolatría sigue persistiendo en participar en cultos a ídolos y a imágenes, pero a la vez quiere participar de los cultos a Dios, abiertamente, según Pablo, está desafiando al Señor, le está declarando la guerra a Dios. Por eso dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Desde la antigüedad el pueblo de Dios lo sabía. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A qué se está refiriendo en eso? A la idolatría. En otras palabras, si un cristiano hace esto premeditadamente, de seguir practicando la idolatría, sea de una o de otra forma, lo que está haciendo es desafiar a Dios, como si se creyera ser más fuerte que Dios. Y si va a desafiar a Dios, lo que dice Pablo aquí es: prepárese, porque sin duda alguna terminará perdiendo. Sin duda alguna terminaremos perdiendo en esta lucha. Amados, el Señor quiere el primer lugar siempre y en todo. Apliquemos este pasaje desde una perspectiva un poco más amplia. Es muy probable que nosotros no estemos practicando la idolatría de la manera como lo hacían los corintios. Me explico: seguramente nosotros no salimos de esta iglesia y nos vamos para un culto satánico. Seguramente eso no lo estamos haciendo. O donde se adore abiertamente a Satanás. Es muy probable que eso, bendito sea Dios, no lo estemos practicando, no lo estemos haciendo. Pero sí puede ser posible que el domingo venimos a la iglesia cristiana, pero en la semana vamos a otra iglesia por agua bendita para la suerte. Es posible que el domingo venimos a la iglesia cristiana, pero en la casa le prendemos la veladora a los anticos que nos enseñó papá y mamá. Es posible que venga a la iglesia cristiana, pero en semana vaya a otros lugares donde me adivinen el futuro, o que me hagan un trabajito para que mi esposo se ajuicie. Si no puedo con las oraciones de a ver con qué ayudita lo puedo controlar a este bendito. Es posible que venga a la iglesia cristiana por cumplir un compromiso, pero en mi corazón al que amo realmente es al dinero, a los placeres de este mundo. Es muy probable. Hermanos, el creyente verdadero debe definirse.
No podemos tener un pie en el cristianismo y el otro en el paganismo. No podemos estar en la iglesia de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Todo esto es la idolatría entonces que Pablo nos describe en este pasaje y en la que muchos creyentes desafortunadamente hoy están incurriendo. Créanme. Una hermana hace días me llamó precisamente a hacerme este tipo de preguntas. Pastor, ¿será que yo sí puedo ir a tal lugar por agua bendita, que es que va a venir yo no sé quién de yo no sé dónde, y entonces para que me traiga un galoncito de agua bendita? ¿Eso está bien, pastor? El consejo de Pablo aquí es: no provoquemos a Dios. Dios nos está bendiciendo, dejémoslo quieto. ¿Para qué nos ponemos a ensayar, a buscar lo que no se nos ha perdido? Si el Señor nos está sacando de la oscuridad, ¿por qué aferrarnos a ella? Confiemos en Dios. Y créanme que también conozco personas que vienen a la iglesia y se dan golpes de pecho, oran y lloran en la alabanza, pero en la semana están visitando a quién sabe quién para que les adivine el futuro, para que le diga si el esposo está con una morena o con una rubia. Hermanos, creyentes. Yo no sé, ya para concluir, si tú de alguna manera has incurrido o estás incurriendo en idolatría, consciente o inconscientemente. Pero sí quisiera entonces recordarte que a pesar de la apariencia sutil e inofensiva, escuchen esto, sutil e inofensiva de la idolatría, tenemos que conocer y entender la gravedad de este asunto. Por algo Pablo usa un término tan categórico, tan fuerte: huyan, escapen. Es como si dijera desesperadamente, como si nosotros estuviéramos aquí y a alguien lo están esperando ahí para matarlo y nosotros desesperadamente le dijéramos: corra, corra, que lo van a matar. Es exactamente el mismo tono que Pablo está usando en este caso. Huyan de ese tipo de idolatría, porque los está llevando a la destrucción, los está poniendo como enemigos de Dios. Como vimos entonces, hay muchas formas de practicar esa idolatría, y fácil e inconscientemente se puede caer en ella, pero ahora entonces conocemos la verdad y la forma de evitarla. ¿Cómo es? Huyamos. Examinemos nuestra vida. ¿Qué puesto ocupa Dios en nuestro corazón? ¿Qué puesto ocupa Dios en nuestro corazón? ¿Acaso hay algo o alguien más importante que Dios en nuestra vida? Quizá el dinero, tal vez el placer, posiblemente mi pareja o mi misma familia, seguramente mi trabajo, o probablemente mi mayor admiración soy yo mismo. Todo aquello que quiera desplazar a Cristo de mi corazón y de mi vida se llama idolatría. Todo aquello que quiera desplazar a Cristo de mi vida y de mi corazón es idolatría. Hermanos, nuestro corazón debe de ser el trono de adoración a Cristo Jesús. Todo lo demás es importante, pero nunca, tan siquiera tendrá la más mínima comparación a la importancia y grandeza de Dios en nuestras vidas. Todo lo que somos, todo lo que nos rodea, es de parte de Dios y por Dios que lo tenemos. Hermanos, y si se practica la idolatría por medio de imágenes o fetiches o figuras hechas a mano, es peor todavía. Porque como lo acabamos de ver, fácilmente podemos estar haciendo culto a los mismos demonios. Hermano, hermana, amigos, amigas,
Créanme que mi oración será esa esta semana. Pedirle al Señor que les dé la fuerza para que podamos nosotros sobreponernos a esa dificultad que representa el desligarnos de nuestras costumbres y tradiciones religiosas. Mi mayor deseo, y si es mi mayor deseo para mí, que soy malo, dice la palabra, ¿cuánto más para Dios? Dios en verdad lo que quiere es que en nosotros no haya idolatría, que lo más importante en nosotros sea Dios mismo, que nuestra dependencia absoluta sea de Dios. Voy a dar un ejemplo ya para cerrar, y creo que es necesario en este momento darles este ejemplo, porque tal vez alguien pueda estar pasando esa circunstancia. Cuando yo empecé a conocer del Señor, hacía exactamente lo que aquí me prohíbe. Iba al servicio cristiano y esperaba que salieran esto, como yo conocí fue en la cárcel, y era el mismo salón el que nos facilitaban, de 9 a 10 para los cristianos, de 10 a 11 para los católicos, de 11 a 12 para los musulmanes, el mismo cuarto para todos, solamente por horas. Entonces yo de 9 a 10 iba al culto cristiano. Salían todos y yo me quedaba en la puerta, entraban los otros y yo entraba con los otros otra vez a repetir. Porque esa era mi creencia, esa era mi fe. Y cuando yo oraba a Cristo Jesús, que nunca le había orado a Cristo, sino a mis vírgenes y a mis santos, cuando yo empecé a orarle a Cristo, yo terminaba mi oración y me acostaba. Y les voy a usar un término que he usado cuando me refiero a esto. Y me sentía como un perro traicionando a mis santicos. Volvía y me levantaba, ay Señor, perdóname, pero yo voy a echar esta otra oracioncita. Batallé con eso varios días, hasta que finalmente el Señor me dio la fortaleza y me mostró la verdad. Mi bendición, mi familia, mi pareja, mis hijos, mi economía no dependen de los cuadritos que tengamos colgados, no dependen de cuántas veladoras enciendan, no depende de cuánta agua bendita yo traiga aquí, depende de mi relación con Dios y de su buena voluntad para bendecirme. Es de Él de quien depende mi presente y mi porvenir. Amén. Que Dios nos dé la fortaleza y nos dé la sabiduría para poder seguir adelante en los caminos de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Ya conocemos, hermanos, la verdad. Huyamos de toda forma de idolatría. Soberano Dios, damos gracias, Rey eterno,